Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. Hoy continuamos el estudio de varios contenidos matemáticos importantes para los exámenes de ingreso y estaremos precisando importantes temáticas a tratar para estos repasos o la preparación intensiva de los exámenes de ingreso. Hoy un tema importante, las funciones. Le invito a que copien el tema de nuestra clase. Hoy vamos a trabajar, como les decía, las funciones, gráficas y propiedades y lo vamos a desglosar en varios encuentros. Hoy vamos a trabajar una primera parte y estaremos tocando importantes temas dentro de las propiedades de las funciones, pero específicamente a partir del gráfico de funciones conocidas. Recordar que están las funciones lineales, cuadráticas, modulares, de proporcionalidad inversa, exponenciales, logarítmicas, raíz cuadrada, raíz cúbica, la cúbica y las funciones trigonométricas. Dentro de este objetivo importante que hay que dominar es relacionar el gráfico, la ecuación y las propiedades de estas funciones mencionadas. Y es importante analizar sus propiedades a partir ya sea de la ecuación o del gráfico de una de estas funciones. Importante que debes saber el concepto de función, recordar el concepto de función que ha sido trabajado en varios encuentros de grados anteriores y la diferente forma de ver el concepto de función a través de pares ordenados, a través de un diagrama de Venn, a partir de la representación gráfica o la forma verbal que hemos trabajado principalmente en las preguntas del formato diverso para clasificar proposiciones en verdaderas y falsas. Las propiedades globales específicas de estas funciones, recordar que hay propiedades que son globales, las cumplen todas las funciones, y hay propiedades específicas de cada una de las funciones. Saber representar pares ordenados, curvas rectas en el caso de la función lineal, en un sistema de coordenada vital y teniendo una precisión lo más exacta posible. En ocasiones esta representación nos acerta, nos ayuda a dar respuesta a cualquiera de las interrogantes tratadas. Procedimiento para el análisis de funciones, recordar que está el procedimiento geométrico y el procedimiento analítico. Por ejemplo, la paridad de las funciones, lo que debe cumplirse, la inyectividad, los intersectos, entre otros procedimientos que van a permitir apropiarse de este contenido. Calcular con potencias, con números racionales, con radicales y logaritmos, de la forma trigonométrica, en el caso de las funciones trigonométricas, es vital para dominar este contenido. Importante la bibliografía a consultar. Contamos en matemática con un vasto número de libros que pueden estar consultando, valga la redundancia, para apropiarse de este contenido. Hablamos del libro de texto de 12 grados, el libro primera y segunda parte, el de 10º grado, 11º grado y el libro de preparación con vistas a los exámenes de ingreso, cómo están en geometría, entre otros. Importante tener claro que todos estos libros pueden permitir consultar y apropiar y fijar estos contenidos. Importante, les decía, íbamos a trabajar varios incisos de cómo se pregunta actualmente los enunciados a tratar que le dan de forma eficiente respuestas a estas interrogantes. Por ejemplo, vamos a utilizar la selección múltiple. Importante dominar que cuando nos piden seleccionar la respuesta correcta, en cada uno de los casos significa una sola respuesta correcta, que es uno de los errores frecuentes en los exámenes de ingreso, marcar dos posibles respuestas correctas, y nos está diciendo en la interpretación es importante seleccionar la respuesta correcta marcando con una X en la línea dada. Importante. Bueno, en este primer caso les propongo una función raíz cuadrada, una función radical de índice par, en este caso de índice 2, raíz cuadrada, y le doy la forma, en este caso raíz cuadrada de x más a más b con a y b parámetros reales. De este se puede afirmar, bueno, le doy 4 posibles proposiciones correctas. Usted debe saber, a partir del dominio de las bases conceptuales de las funciones, saber cuál es de las 4 que yo los proyecto la respuesta correcta. Por lo general se puede ir a buscar la verdad directamente con el dominio de las bases conceptuales o descartando la que usted va a identificar que no son respuesta correcta, y también es una de las opciones a trabajar para dar respuesta correcta, valga la redundancia, a este tipo de situaciones. Yo les ofrezco, por ejemplo, el simulador de funciones GeoGebra en tiempo real. Ustedes pueden también representar esta función, pero yo les voy a mostrar cuál es el comportamiento, la tendencia de una función de raíz cuadrada con este tipo de parámetros x más a. Fíjense, miren, x más a más b, lo que hacen estos parámetros en la función general y específicamente en la función raíz cuadrada de x más a más b. Por ejemplo, muy rápido, el parámetro a, fíjense bien, miren, le voy a dar animación para que observen cuál es la tendencia. Importante, mírenlo ahí. A medida que aumenta hacia la derecha, miren cómo se desplaza en el eje X hacia la izquierda, y a medida que disminuye el valor del parámetro
A, cómo se desplaza hacia la derecha. Importante tener claro esto. De la misma forma, fíjense bien, por eso que a veces el opuesto del valor A, en ocasiones se le dice que se represente el opuesto del número. Es importante aquí verlo, precisarlo en esta representación. También, por ejemplo, el parámetro B, ¿cuál es la tendencia de este parámetro B? Por ejemplo, vamos a darle la animación, miren lo que hace, cómo se desplaza, y la imagen de esta función va a cambiar a medida que se desplace positivamente el parámetro B hacia arriba y cómo se desplaza hacia abajo, hacia los negativos. Escogí un tramo desde menos 5 hasta 5 para que ustedes puedan estar observando el comportamiento de esta función. Importante tener claro, fíjense, miren, cuando aumenta, miren cómo la imagen va aumentando a partir de ese valor, y en el caso del eje del parámetro A, miren cómo se desplaza cuando es hacia la izquierda, hacia la derecha en el eje X. Y cuando se desplaza hacia el eje a la derecha, como en este caso se desplaza hacia la izquierda, el parámetro A aumenta. Teniendo claro esto, le doy unos segundos para que ustedes puedan estar ustedes mismos trabajando esta inciso y corroborar en unos segundos cuál sería la posible respuesta en este caso. Bueno, espero que hayan coincidido conmigo a la hora de marcar la posible respuesta correcta o la respuesta correcta. Bueno, en el caso del inciso A igual menos 1 y B igual menos 2, bueno, importante tener claro que a partir de la demostración que le hice con el comportamiento de la función, el parámetro a partir de la representación, el dominio de esta función, podría hacerse las x mayores o iguales que menos 1. Si el parámetro A fuese menos 1, aquí no coincide esta respuesta. Para que fuese verdad, este inciso A debería ser A igual 1 y B igual menos 2. Por lo tanto, ya descartamos esta posible respuesta. Fíjense, importante tener claro esto. Podemos ir directamente a cuál es la respuesta correcta o ir descartando cuál no es respuesta correcta en este ejercicio. Bueno, dice, es decreciente en todo su dominio. Dominar el concepto de una función, cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente. Bueno, aquí se ve a partir de la representación que esta función es creciente en todo su dominio. A medida que aumenten los valores de X, van aumentando los valores de Y. Por lo tanto, también se descarta el inciso B. Bueno, es positiva para las X mayores o iguales que 3. Positiva está por encima del eje X, ¿verdad? Bueno, aparentemente podía ser verdad, pero no se incluye el 3, porque el 0 de esta función, que es X igual 3, recuerden que cuando una función es positiva o negativa, no se incluye el 0 de la función. Por lo tanto, descartamos el inciso C. Bueno, la respuesta correcta sería, a partir del descarte, el inciso D, pero podemos analizar entonces, ir directamente a la imagen. Vamos a ver si la imagen es Y que pertenece a los reales, tal que Y sea mayor o igual que menos 2. Bueno, correctamente, recuerden que la imagen se busca, es el recorrido del gráfico en el eje Y, por lo tanto empieza en menos 2 y va creciendo hacia arriba indefinidamente. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es el inciso D. Espero que hayan coincidido conmigo en esta respuesta. Importante tener claro la representación gráfica, el comportamiento de esta función a partir de parámetros reales que pueden tomar cualquier valor. Les pido, ustedes están tratando esta APK que está en soporte para PC, pero también está en soporte para teléfonos Android. Pueden estar precisando no solo para esta función, sino para cualquier tipo de función de las estudiadas que yo les mencioné anteriormente. Pasamos a la segunda actividad. Les pido agilizar con una captura de pantalla en aras de ganar en tiempo y trabajar la mayor cantidad de incisos posibles. Bueno, este 1.2 dice: el gráfico que se muestra a continuación corresponde a la función g definida en los reales con ecuación de la forma g en x igual a 3 a la x más a más b. Dominar, que es una ecuación, es una ecuación que modela una función exponencial. A y b son parámetros reales de la misma forma, y de esta representación o de esta ecuación se puede afirmar que de la misma forma tengo a la derecha la representación, importante tener claro esto, podemos marcar la verdad o descartar las que ustedes consideren que no son correctas. De ahí que se seleccione una sola, recuerde, una sola respuesta correcta. Bueno, no es inyectiva. Evidentemente, si usted domina el concepto de inyectividad, sabe que eso no es verdad. Esta función es inyectiva. Geométricamente, al trazar paralelas al eje X, va a cortar a lo sumo siempre a esta gráfica o a esta curva en un punto. Por lo tanto, descartamos el inciso A. Su ecuación correspondiente, que también coincide con determinar los valores de los parámetros A y B, hay varias formas de hacerlo. Recordar que en el caso de la función exponencial, el parámetro B
este valor coincide con la asíntota horizontal, o sea, con el valor por donde pasa la asíntota horizontal de esta función, que recuerden que no la toca, se acerca indefinidamente, pero nunca la va a tocar. Bueno, ahí, a partir de un punto, recordar que a partir de un punto, este punto sería el 0 de la función, menos 1, punto y coma 0, y este punto sería 0, punto y coma 2. Cualquiera de los dos que utilicemos, yo le dejé los dos para que tuvieran de referencia, o cualquiera de los que pueden aparecer en esta curva, cualquier par ordenado que yo pueda tomar, cogí este que es un valor, por lo general, el 0 de la función, y el intersecto con el eje Y como puntos. Se sustituye aquí en el gráfico de esta, o sea, en la ecuación, 3 sería 3, si utilizamos el 0 sería 3 a la menos 1 más a menos 1, y hacemos el cálculo pertinente, una ecuación exponencial muy fácil. Recordar que g en x es 0 para el 0 de la función, g en x es 0, y se obtiene una ecuación exponencial muy sencilla, y se obtiene que el parámetro a es 1, no menos 1. Por lo tanto, también se desecha este inciso B. Bueno, nos dice que C es negativa para las x menores estrictamente que menos 1. Está por debajo del eje X, ¿verdad? Entonces parece ser que esta sería la respuesta correcta. Y por último vamos a ver el inciso D. Su imagen es la Y que pertenece a los reales, tal que Y sea mayor o igual que menos 1. Evidentemente la asíntota no la tocan, no puede estar incluida. Por lo tanto, de las 4 posibles respuestas, la respuesta correcta sería, si lo hacemos por el descarte, sería el inciso C, ¿verdad? Importante tener claro esto. Fíjense, le dejé el intersecto con el eje X, que no es más que el 0 de la función, y el intersecto con el eje Y como valores, pero también recordar que cada punto en un gráfico es abscisa, punto y coma ordenado. Les pido también, para estar en aras de ganar en tiempo, que puedan hacer una captura de pantalla y continuamos. Les doy unos segundos para que puedan estar haciendo esta actividad y continuamos con la tercera actividad de nuestra clase. Espero que ya tengan claro que para el análisis de esta función a partir de la representación gráfica deben dominarse las bases conceptuales, la inyectividad, el dominio, la imagen, en este caso si una función es negativa, si una función es positiva, si no es negativa, si no es positiva. Recordar que en estos dos casos mencionados se incluye el 0 de la función, importante tener claro esto. Si es una función cuadrática y modular, tiene su vértice, propiedades específicas de cada una de las funciones para poder acertar con la respuesta correcta, que puede hacerse, ya les repito, de dos formas. Una, yendo a la verdad, o sea, marcando la que usted considere correcta o descartando las que usted considere que no son correctas, y me va a quedar entonces la posible respuesta correcta en cada uno de estos incisos. Pasamos al 1.3. De la misma forma, tenemos el gráfico de una función logarítmica, le doy predeterminadamente la base de esta función, logaritmo en base 2, de ahí recordar que cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Fíjense, importante tener claro esto. Si resolvemos inecuaciones vinculadas a los signos, lo que va a pasar cuando se hacen las inecuaciones aplicando la monotonía de la logaritmación para cada uno de estos casos, con A y B parámetros reales. De este gráfico se puede afirmar que, importante, lo que me ofrece el ejercicio, me da la asíntota, en este caso paralela al eje Y o perpendicular al eje X, que es donde se va a acercar el gráfico de la función logarítmica indefinidamente, pero no lo va a tocar. Recordar, importante tener claro esto, si me pidieran el gráfico, la ecuación de esta asíntota sería en este caso ¿cuál? X igual menos 3 o X más 3 igual 0. Tener claro esto. Bueno, me están diciendo de las 4 posibles respuestas a la derecha. Bueno, primero el dominio de la función h es las x que pertenecen a los reales en notación constructiva, tal que x sea mayor o igual que menos 3. Evidentemente no puede estar incluida la asíntota, o sea, el valor por donde pasa la asíntota. Realmente sería la precisión. Esta no es una respuesta correcta, por lo tanto ya yo sé que el inciso A no corresponde, no va a ser la respuesta correcta en este inciso. Bueno, en este caso A igual menos 3 y B igual menos 1. Incisos, dos parámetros, me están dando los parámetros de esta ecuación de la forma logaritmo en base 2 de x más a más b.
recordar que A y B son parámetros reales, recordar que pueden utilizar el GeoGebra para ver el comportamiento de esta función y ver lo que hace en tiempo real estos dos parámetros de la función. Incluso puede incluir cuando la base sea una variable también para que vean el comportamiento de esta función. Bueno, el otro inciso sería el cero de la función es x sub 0 igual menos 3. Evidentemente, si veo la representación gráfica, esta se descarta también. Bueno, a igual menos 3 será, ¿verdad? Para que a sea menos 3, la asíntota va a coincidir, el valor de a y la asíntota va a ser el mismo. Evidentemente no. Por lo tanto, ya con este inciso b, descartando que a igual menos 3, también reconociendo el dominio de la función logarítmica, para que me diera el valor menos 3 sería x más 3, logaritmo en base 2 de x más 3, o sea, el valor de a sería 3, no menos 3. Descartamos también el inciso b, descartamos el inciso 6, por lógica debe ser el inciso d, pero bueno, vamos al análisis. Dos formas, a partir de la representación, para que una función sea creciente en todo su dominio, a medida que le dé valores, podría ser ploteando valores, a medida que aumenten los valores de x, van aumentando los valores de y. También la representación gráfica, importante tener claro esto. Miren lo que hace una función de izquierda a derecha, se hace este análisis en el dominio de definición de esta función, sería es creciente en todo su dominio. Y esta sería entonces la posible respuesta correcta en este 1.3. Repito, este mismo ejercicio podemos estar cambiando las posibles proposiciones a marcar a partir de otras propiedades, intersectos, podría ser también los signos de la función, podríamos estar trabajando la paridad de la función, otras propiedades, y hacíamos de este mismo ejercicio varias interrogantes más. Es importante tener claro y dominar las bases conceptuales en cada uno de estos casos. Les doy unos segundos muy rápido para que puedan estar precisando detalles y haciendo una captura de pantalla de este inciso. Importante dominar, repito, soy enfático, las bases conceptuales, cuáles son las propiedades, cuál es el comportamiento de la función, lo que hacen los parámetros a y b, y a partir de estas interrogantes pueden estar ustedes mismos socializando y creando incisos de representaciones gráficas. La idea es, a partir de la representación gráfica, extraer parámetros, ecuación y propiedades de cualquiera de las funciones estudiadas. Pasamos a la actividad 1.4. Bueno, aquí nos ofrecen una función, el gráfico de una función m, cuya ecuación tiene la forma m en x igual a 1 sobre x más a más b. De este se puede afirmar que, bueno, de la misma forma a y b son parámetros reales. En el caso de la función de proporcionalidad inversa, mírenlo ahí, o también conocida, recordarla como hipérbola equilátera, y tener claro cuáles son las propiedades fundamentales. Podemos marcar directamente cuáles son las posibles respuestas correctas. Bueno, en este caso, me dice el inciso A, no tiene ceros. Bueno, si yo estoy viendo la representación gráfica, estoy viendo aquí precisando que sí corta el eje X. Por lo tanto, ya yo descarto este inciso A. Esta no es la posible respuesta correcta. Es impar. Importante recordar que esta función, si la función es simétrica respecto al origen de coordenada, o sea, si hubiera abierto aquí y aquí, primero, se puede también decir primero y tercer cuadrante, la función era impar. Pero si se desplaza para cualquiera de los dos, en este caso se ve que está desplazada 2 lugares hacia la derecha y 1 lugar hacia arriba en el eje Y. Importante, cuando hay desplazamiento, una función que en su modelo original era impar, pierde la imparidad. También está el análisis de esta función. Para que una función sea impar, f en x tiene que ser igual a menos f de menos x. Y también se puede probar que esta función que está desplazada no es impar. Por lo tanto, también se descarta en el inciso B. El inciso C son los parámetros que podrían estar en la ecuación de esta función o los parámetros A y B en este caso. Bueno, importante, si A es menos 2, bueno, vamos a ver el inciso D por último, que puede ser también su imagen es la Y que pertenece a los reales, importante, Y distinto de 2. Recordar que el dominio es en el eje X y la imagen es en el eje Y. El dominio es las X distinto de la asíntota, en este caso paralela al eje Y,
perpendicular al eje X, o sea, el dominio es las X distinto de 2 y la imagen es la Y que pertenece a los reales, que Y sea distinto de esta asíntota o la ecuación de esta asíntota que pasa por 1. Por lo tanto, ya sabemos que esta tampoco es la respuesta correcta. Ni el A, ni el B, ni el D. Por lógica debe ser, fíjense bien importante, si no se ha equivocado, el que ha elaborado el ejercicio o el instrumento debe ser el inciso C. Nosotros podemos corroborar. En este caso, A es menos 2, recordar que el parámetro A, el que se asocia a la variable X, recuerden la forma del comportamiento de la función, es el opuesto de lo que aparece en la gráfica. Si es 2, sería menos 2. Y el valor de B sí coincide con el mismo que aparece en la gráfica. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es el inciso C. De forma rápida, yo le voy a dar el comportamiento de esta función de manera general con los parámetros A y B y a partir de la función 1 sobre X, que es la función clásica, la que ustedes dominan a partir de las propiedades trabajadas específicamente de grados anteriores. Mire el parámetro A lo que hace, importante a partir de la animación. Miren, el desplazamiento. Si aumenta hacia la derecha, le di un tramo de menos 5 a 5, fíjense bien cómo se desplaza en contrario a el desplazamiento. Si es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Y si decrece, se desplaza hacia la derecha. Importante tener claro esto. De la misma forma, importante tener claro el parámetro B que coincide con su desplazamiento. Fíjense bien, miren, importante tener claro esto. Miren cómo se desplaza. Si aumenta, crece hacia arriba, o sea, se desplaza hacia arriba, y ahí con ella se desplaza las asíntotas, importante, que las asíntotas en este caso, hay una asíntota paralela al eje X y una perpendicular, en este caso paralela al eje Y y perpendicular al eje X. Tener claro esto es importante. Vamos a la animación de las dos al mismo tiempo y miren los desplazamientos. Importante tener claro el comportamiento de la función de proporcionalidad inversa. Ya, importante tener claro esto. Bueno, ya les doy unos segundos para que también puedan estar corroborando y que coincidan conmigo que el inciso C es la respuesta correcta de este inciso. Importante precisar, la habilidad matemática en estos incisos es a partir de la representación gráfica que puede estar acotado, puede estar la función en todo su dominio, tener claro cuáles son las propiedades, cómo trabajar, cuál es el procedimiento a trabajar en este tipo de enunciados. Recuerde que seleccionar la respuesta correcta es una sola, puede ir directamente a marcar la verdad o descartar las que no son propiedades. Importante tener claro a la hora de resolver este tipo de incisos. La representación gráfica es importante, ver el comportamiento de esta función. Aquí utilicé este asistente matemático, repito, soy enfático, está para soportes de teléfonos Android y está también para PC que pueden estar corroborando en los tiempos de máquina en sus estudios independientes. Vamos a la quinta o el 1.5. El gráfico se muestra, que se muestra a continuación una función modular definida en un intervalo real. Fíjense, no está en todo su dominio. Recordar que esta función se asocia, se parece a la función cuadrática. Importante tener claro esto, los parámetros D y E pueden tener cualquier nombre. Yo en este caso escogí D y E. Recordar, importante, no corta el eje Y, estoy viendo que sí corta el eje Y. Es par. Importante tener cuidado, esta función si no se desplaza en el eje X, puede desplazarse en el eje Y, es par, pero miren la representación, está en rama, no está en todo su dominio. Importante, su ecuación correspondiente, n en x igual a módulo de x más 1, importante, fíjense, miren, se desplaza un lugar hacia abajo, por lo tanto ahí el parámetro E no es 1, sería menos 1. No hay desplazamiento en el eje X, o sea, en este caso D es igual 0 y es menos 1 si fuese a construir el parámetro de los dos parámetros de esta función modular. Y por último, su dominio es E, que pertenece al intervalo de menos infinito hasta 1 sin incluir. Importante solamente precisar, si esta función, recordar que es simétrica respecto al origen de coordenadas, es una función que en todo su dominio es par, o sea, el menos 1 a la izquierda va a coincidir equidista del 0, o sea, en este caso sería entonces
1 a la derecha. Importante tener solamente claro esto, es una búsqueda parcial de este valor que no está incluido, fíjense en el gráfico, miren, está un círculo sin subrayar, por lo tanto la respuesta correcta no corta el eje X, no es respuesta correcta, es par, tampoco, importante, cuidado con esta propiedad, es par en todo su dominio, pero fíjense, en este caso está acotada en un intervalo real, y ahí está la representación para que se den cuenta. Fíjense bien, cuando se hace la simetría respecto al eje Y, por ejemplo, un valor por debajo de -1, -5 no va a tener su correspondiente dominio a la derecha. Pero miren, el -1 que está incluido a la izquierda no está incluido el 1 a la derecha, por lo tanto no existe esta paridad. Bueno, la respuesta correcta evidentemente es el inciso D, su dominio es de menos infinito hasta 1 en la notación de intervalo o la notación constructiva, que hay que dominar a las dos, serían las X menores estrictamente que 1. Es importante para que estén precisando, pueden tomar una captura de pantalla, importante también el graficador le va a permitir ver estas acotaciones, ver el comportamiento de estos parámetros. En este caso, cuando si fuese delante del módulo existiera un signo negativo, lo que pasa, que también pasa en la función cuadrática. Esta función particularmente tiene vértice, importante tener claro esto, cómo se determina. Sería entonces el vértice sería menos d punto y coma e, y así sucesivamente. En el caso de esta función específicamente sería 0 punto y coma menos 1 el vértice de esa función, menos 1 sería el intersecto con el eje Y, el 0 de esta función ¿cuál sería? Menos 1, porque miren el 1 no está incluido, importante como valor. Recuerden, como punto de intersección sería menos 1 punto y coma 0 y el intersecto sería 0 punto y coma menos 1. Tener claro esto. Vamos a pasar a la última actividad de este encuentro. Fíjense, hemos explotado muchas propiedades, varios gráficos, para que le queden de forma de resumen y puedan estar estudiando ustedes particularmente en su casa. Por último, una función trigonométrica es igual a coseno de x, muy fácil, extraída de una de las pruebas de ingreso aplicadas recientemente, está acotada, fíjense, tanto en el dominio como en la imagen. Importante tener claro que es una respuesta correcta a su imagen. En la forma general sería de menos 1 a 1, esa no es la respuesta correcta. La función coseno es par en todo su dominio, parecida a la que tratamos en el inciso anterior, en todo su dominio, pero aquí, fíjense, no es par. Si esa rama llegara hasta menos pi sobre 2 y estuviera incluido el menos pi sobre 2 en este caso, si fuese par, incluido en ambos extremos. Si deja de estar incluido en uno de los extremos, ya no es par. Y puede hacerse la vía analítica también, pero con esta acotación de dominio. El punto, bueno, menos pi sobre 4, si no está incluido en la gráfica, no puede estar incluido este punto que yo le digo aquí, que pertenece al gráfico de la función g. Y por último, debe ser esta la respuesta correcta. Su dominio es las x que pertenece a la regla de menos pi sobre 4 sin incluir a pi sobre 2. Importante, incluidos pi sobre 2, esta sería la respuesta correcta. Espero hayan entendido este tipo de interrogantes. No tenemos tiempo para más. Repasen, que el repaso, la práctica le dará muchos éxitos. No tenemos tiempo para más, les repito. Nos vemos en un próximo encuentro.